Bienvenidos al especial anuario 2025 de Base Cripto, el episodio donde recapitulamos los golpes, las glorias y todo el caos que nos dejó el pasado año 2025. Caos, yo creo que has dado en el clavo. Es la palabra perfecta. Un año que, prometía ser el de la consagración total y nos ha dejado con más preguntas que respuestas, la verdad. Totalmente. Vimos un máximo histórico en Bitcoin, algo que todos celebraban, solo para que el año terminara en números rojos. Y luego, supuestas victorias regulatorias que, si rascas un poquito, huelen más a control que a otra cosa. Sí, pero también fue el año de la adopción corporativa a un nivel que no habíamos visto nunca y de avances tecnológicos clave que llevábamos años esperando. Cierto. Ha sido un año de contradicciones muy profundas, un poco de locos. Y por eso estamos aquí, para desglosarlo todo semestre a semestre y tratar de encontrarle un poco el sentido a todo esto. Venga, vamos a ello. Venga. Pues arranquemos por el principio. El año empezó con un gesto que, la verdad, sacudió a la comunidad más veterana. Ujú. En enero, después de más de 11 años, Donald Trump indulta a Ross Ulbricht, el creador de Silk Road. Para muchísima gente esto fue una señal potentísima, casi un perdón simbólico a uno de los pioneros. Bueno, pionero. Para bien o para mal, usó Bitcoin en sus inicios. Parecía un mensaje claro, en plan, se acabó la hostilidad del gobierno de EU hacia los orígenes de las cripto. Ya, pero yo creo que hay que ser un poco más fríos con esto. Fue un movimiento 100% político, Hombre, claro. calculado para ganarse el voto cripto, no una bendición para la industria. A ver, pensemos en quién queremos atraer. Queremos atraer al gran capital, al inversor de Wall Street, que busca seguridad jurídica, legitimidad. Sí. Y este indulto no se la da. Para nada. Al contrario, le recuerda de dónde viene Bitcoin, de la dark web, de los mercados negros. Es un titular muy llamativo, sí, pero en el fondo es puro ruido. Ruido que no ayuda para nada a construir esa imagen de activo serio que se necesita. Es un buen punto, sí. Pero, ¿no crees que ese gesto, aunque fuera puro politiqueo, abrió la puerta a lo que vino justo después? Porque es que, a continuación, vimos una avalancha de adopción corporativa. Bueno, una avalancha. Los datos a cierre de mayo eran espectaculares. Un informe de Binance Research lo dejaba clarísimo. 116 empresas públicas ya tenían más de 809,000 Bitcoin en sus tesorerías. Mm. Más de 85,000 millones de dólares. Y ya no era solo MicroStrategy, ojo. Se sumaron gigantes como GameStop, Trump Media. Esto sugiere que las corporaciones empiezan a verlo como una reserva de valor legítima. A ver, esos números, si les metes la lupa, cuentan una historia un poco diferente. ¿Ah, sí? Cuentan la historia de una concentración de riesgo muy, muy peligrosa. Porque, como bien dices, MicroStrategy sigue teniendo el 70% de esa cifra. Bueno, es el principal actor. Claro, pero eso no es adopción diversificada y sana. Es un ecosistema que depende peligrosamente de lo que decida hacer una sola empresa. Y además, este movimiento viene súper incentivado por las nuevas reglas contables y por la postura de Trump, claro. ¿Qué pasa si una de estas megaempresas necesita liquidez y vende? Arrastraría todo el mercado, claro. Exacto. Más que adopción, yo lo llamo una centralización del riesgo en poquísimas manos. Entiendo el punto del riesgo. Pero si nos vamos a los fundamentales, a la tecnología, mientras el dinero entraba, los desarrolladores seguían a lo suyo. Y en mayo tuvimos un hito clave, la actualización Pectra de Ethereum. Sí, eso fue importante. Por fin la abstracción de cuentas en la red principal. Para que la gente que nos escucha lo entienda fácil, es hacer que una billetera cripto funcione más como una cuenta de banco moderna, ¿no? Eso es. Puedes programar reglas, límites de gasto, recuperar cuentas. Es el tipo de avance que de verdad puede hacer la autocustodia accesible para todo el mundo. Totalmente de acuerdo. A nivel tecnológico es un paso de gigante. La cuestión es que el mercado ni se inmutó. O sea, el precio de ETH se pasó todo el 2025 por debajo de las expectativas. Es verdad que no reaccionó como se esperaba. Y no olvidemos que la fundación Ethereum tuvo que hacer una reorganización interna masiva a principios de año. Se hablaba de pérdida de rumbo, hubo despidos. Entonces, la pregunta es, ¿de qué sirve tener la tecnología más puntera si el mercado no la valora? Y la experiencia para el usuario medio sigue siendo un galimatías. Fue, como decíamos, un semestre de contrastes. Mucho contraste. Por un lado la promesa y por otro, las dudas. Y a toda la gente que nos oye, ¿qué opinan?
¿Compraron en esa corrección de marzo o las dudas les hicieron esperar? Déjenos un comentario con su estrategia. Y con esas dudas llegamos al segundo semestre, que arrancó con el tema del año, la regulación. El tema estrella, sí. El 17 de julio se aprueba en Estados Unidos la Ley Genius, el primer marco federal para las stablecoins. Un suspiro de alivio para muchos. Por fin, se acabó el salvaje oeste y para rematar, en agosto, la SEC retira sus apelaciones contra Ripple. La suma de las dos cosas se interpretó como una victoria brutal para la industria. El miedo regulatorio, ese fantasma, parecía que se disipaba. Y la prueba, XRP marcó un nuevo máximo histórico, por primera vez en 7 años. Yo lo llamaría de otra forma. Claridad a cambio de control. Uf, qué dura. No, es que es así. La ley Genius, si te lees la letra pequeña, define muy clarito quiénes son los emisores permitidos. Y, sorpresa, son los bancos y las grandes instituciones. Es una ley que le abre la puerta a Wall Street y se la cierra a la innovación más descentralizada. Pero da seguridad jurídica. Da un control centralizado. Y lo de Ripple tampoco fue la victoria aplastante que se vendió. Tuvieron que pagar $50 millones de multa. Y lo más importante, la sentencia confirmó que la venta de XRP a instituciones sí fue una venta de valores no registrada. O sea, es una victoria con muchísimos asteriscos, que el mercado, en su euforia, prefirió ignorar. Asteriscos o no, el mercado lo celebró. Y esa euforia, sumada a otro gesto de Trump, el indulto a CZ, el fundador de Binance. Otro movimiento político. Nos llevó directos a octubre. Y octubre fue una fiesta. El día 6, Bitcoin no solo superó su máximo histórico, lo pulverizó. Más de $126,000. Sí. Euforia total, la validación definitiva, el ciclo alcista en su máximo esplendor. Parecía que ya estaba, que Bitcoin se consolidaba. Fue una fiesta muy corta y con una resaca tremenda. Ese máximo histórico fue una trampa para toros de manual. Fue una corrección dura. No. Fue un movimiento de precio al alfa rapidísimo, diseñado para atraer a los compradores tardíos, a los eufóricos, y luego desplomarse y liquidarles a todos. Los datos lo demuestran. Justo después de tocar ese pico, el precio se desplomó un 30% en días. No fue orgánico. Fue orquestado para barrer del mercado a los avariciosos. Un espejismo, vamos. Una corrección muy dura, sin duda. Pero bueno, todos los mercados alcistas necesitan correcciones para sanearse. No, es que esto fue más que una corrección. Fue el preludio de lo que para mí es la verdadera noticia del año. La que lo rompe todo. A ver. Por primera vez en la historia, Bitcoin cierra en números rojos un año post-halving. Una caída anual del 6%. Se rompió la única narrativa cíclica, el famoso ciclo de 4 años, que era el mapa que nos guiaba. Y mientras el supuesto oro digital caía, ¿qué pasaba con el oro de verdad? Subió un 70%. ¿Y la plata? Un 150%. Los datos son esos. Bitcoin en 2025 fue un refugio de valor pésimo. Los datos on-chain de diciembre eran desoladores. Una capitulación masiva con pérdidas de $300 millones diarios. O sea, gente vendiendo en pánico y asumiendo pérdidas enormes. Yo ahí tengo una lectura distinta. No lo veo como la ruptura de un modelo, sino como una evolución. Una evolución. Sí, una evolución necesaria. El mercado ha madurado. La entrada de tanto capital institucional, los ETFs, la macroeconomía. Todo eso hace que Bitcoin ya no se comporte como un activo aislado que sigue un ciclo predecible. Ahora juegan las grandes ligas. Y a largo plazo eso es bueno. Significa que es más estable, menos susceptible a burbujas cíclicas. Es el precio de sentarse en la mesa de los adultos. Una madurez muy dolorosa para quien invirtió a $120,000, ¿no? Que nos digan en los comentarios si creen que soy una hater o si tengo razón con la ruptura del ciclo. ¿Están de acuerdo en que la narrativa del oro digital murió en 2025? Vale, vamos al debate final. Balance del año. ¿Quién fue el gran ganador de 2025? Para mí, y creo que de forma bastante clara, fue la privacidad. Interesante. Sin hacer mucho ruido, mientras todos mirábamos a Bitcoin, las privacy coins tuvieron un año espectacular. Zcash con una subida del 817%. Monero, un 120%. Esto nos dice que los usuarios están empezando a valorar de verdad el anonimato. Como decía un informe de A116Z, aquí el ganador podría llevárselo todo.
Mi ganador es mucho más aburrido, pero infinitamente más real. Los metales preciosos. Ah, claro. Oro y plata. En un año de desvaluación monetaria, demostraron ser el único refugio de valor de verdad. Dejaron en evidencia la narrativa de Bitcoin. No es una opinión, son datos. Oro más 70, plata más 150, Bitcoin menos 6. Ganaron la batalla por la confianza del inversor. Sin discusión. Vale, un punto muy sólido, ¿sí? ¿Y el perdedor del año? Para mí está clarísimo. La narrativa del ciclo de 4 años de Bitcoin. Murió. Murió en 2025. Se acabó. Ya no podemos confiar en ella ciegamente. Esto obliga a todos, analistas e inversores, a tirar sus viejos modelos a la basura y empezar de cero. Es un cambio de paradigma total. Yo voy a ser más específica. Para mí, las grandes perdedoras fueron los tokens de las capa 1, las alternativas a Ethereum. Ah, sí, ¿por qué? Porque, como decía CoinDesk, hubo una desconexión total. Redes como Solana o Cardano crecieron en uso, la gente las usa más, el valor bloqueado aumentó, pero el precio de sus tokens estancado o en negativo. El mercado no está premiando el uso real. Y esa es una señal muy, muy preocupante para la viabilidad de esos ecosistemas. Llegamos al momento de la verdad, la revisión de predicciones. Tengo que decir que mi tesis sobre la fuerte entrada de capital institucional se cumplió, aunque el precio no acompañara como esperábamos. El dinero inteligente entró, y eso sienta las bases para el futuro. Por mi parte, yo advertí que la claridad regulatoria vendría con letra pequeña y más control. Y ahí está la ley Genius. Y sobre todo, avisé que la tesis del oro digital se pondría a prueba. Y vaya si se puso a prueba. Y suspendió con la peor nota. Bueno, mirando ya a 2026, mi sentimiento es de un optimismo cauto. Creo que 2025 fue un año de consolidación, de limpieza. Y a pesar de la volatilidad, la industria sale más fuerte, con un marco legal más claro, con más capital institucional dentro y con una tecnología que no ha parado de mejorar. Creo que en 2026 empezaremos a recoger los frutos. Mi visión es más reservada. 2025 fue el año en que las viejas certezas se hicieron añicos. Entramos a 2026 a ciegas, sin el mapa que nos había guiado una década. La regulación avanza para controlar, no para liberar, y la confianza en los activos digitales como refugio de valor está bajo mínimos. Creo que hay que ser más cautelosos que nunca, porque las reglas del juego han cambiado por completo. Sea como sea, con optimismo o con cautela, 2026 se presenta movidito. Y aquí estaremos para analizarlo todo. Suscríbanse a Base Cripto para empezar el año con la mejor información. Nos vemos en 2026.